Estamos hablando allí en Génesis capítulo 6, si usted vaya a Génesis capítulo 6, en el versículo 11 dice la causa por la cual fue destruida la tierra o la humanidad del tiempo de Noé. Y dice acá, capítulo 6, versículo 11, y se corrompió la tierra en presencia de Dios. Y se llenó la tierra ¿de qué? De violencia. Violencia, eso es lo que estamos entendiendo. Que la tierra se llenó ¿de qué? De violencia. Y esa palabra violencia que aparece allí en hebreo es la palabra jamás. ¿Sí? Jamás. Que esa palabra jamás tiene que ver obviamente con la violencia en sí, pero también la deshonra. Y hemos visto durante estos días cómo esta palabra jamás se aplica a las escrituras en la deshonra que el ser humano le hace al eterno Dios, ¿sí? Haciendo afrenta a su Torá, a su instrucción, a su ley. Entonces hay una continua afrenta, ¿no? De la palabra del eterno Dios, una continua deshonra. Y eso fue lo que estuvimos viendo hace 8 días. Cómo el ser humano, ¿sí?, aborrece la palabra del eterno Dios y así hace violencia, Quiero aclarar algo de un texto de la semana pasada que usé, que está en Salmo 11, versículo 5. Y lo aclaro porque alguien al final me hizo esa pregunta, me transmitió esa inquietud. Entonces no sé si de pronto esa misma inquietud la tengan otros. Y a mí me gusta siempre que todo quede bien claro. Uno de los textos que vimos hace 8 días fue el de Salmos capítulo 11, versículo 5. Yo les leía de esta manera. Recuerde que yo les leo a ustedes es la traducción que yo le hago al texto. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué versión al español de la Biblia usa usted para leer los textos? Mi respuesta es ninguna. Lo que yo hago es tomar la versión hebrea, en hebreo, o la versión en griego, dependiendo si es el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, y le hago la respectiva traducción. Entonces por eso de pronto usted puede ver que lo que usted tiene ahí en su Biblia de pronto difiere un poquito de lo que yo le leo aquí. Pero aclaro, yo no estoy tratando de manipular el texto, ni estoy tratando de hacer nada indebido, ¿ok? Solamente que me gusta ir a las fuentes del texto, sea hebreo o griego, y yo mismo ver con mis propios ojos y mi propio entendimiento qué es lo que ahí dice. Y no solamente esperar a leer un texto en español que me diga, a ver qué me dice el texto en español. No sé si me hago entender. Entonces le leía yo en el Salmos 11:5 que dice: Yahweh aprueba al justo. Yahweh aprueba al justo, pero su alma aborrece al malvado y al que ama ¿qué? La violencia. Ya está la palabra jamás. La inquietud de la persona hace 8 días es que en la Biblia de él dice: Yahweh prueba al justo. Y él me dijo, y busqué en otras versiones, y todo el resto de las versiones, todas las demás versiones dicen que Dios prueba. Pero pastor, usted nos leyó y nos dijo que Dios aprueba. Y yo le dije, bueno, de pronto me faltó aclararles eso. No lo tuve en cuenta, sencillamente hice la traducción, pero no consideré de pronto en ese momento oportuno mirar ahí, porque la persona me decía, porque es que una cosa es que Dios pruebe a aprobar. Y yo le dije, listo, voy a aclarar eso. Esa misma palabra que aparece allí, que la palabra bojan, probar, bojan en hebreo, probar, ¿sí? Viene baján, ¿sí? Aparece en Zacarías 13:9. Voy a leerles Zacarías 13:9, dice: y a esa tercera parte la haré pasar por el fuego,
y los refinaré como se refina la plata, y voy a leer probar, y los probaré como se prueba el oro. Ahí aparece la misma palabra. Entonces alguno dirá, si ve que es probar, ya les pruebo. ¿Sí? Leamos Isaías 28:16. La misma palabra aparece acá. Isaías 28:16. ¿Lo tiene? Dice: por tanto, Adonai Yahweh dice así: he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Ok? El que crea no será perturbado. Entonces, míreme acá. Alguno dirá, pero es que ahí dice prueba. Míreme acá, la palabra que aparece allí en el texto, que aparece como probar, ¿sí? Yo la traduzco como aprobar, porque resulta que esa palabra es específica y es especial. ¿Por qué? Porque si bien es una prueba, cuando se usa la palabra, se usa con base a aquel o aquella persona que ha pasado la prueba. Por ejemplo, en el caso de Zacarías 13:9 dice: y a esa tercera parte la haré pasar por el fuego, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. El oro se prueba ¿en dónde? En el fuego. Y lo que queda de esa prueba es el oro ¿qué? Aprobado, el oro puro, lo que pasa como oro. Por tanto, en verdad está sometido a una prueba, pero se habla de esto porque fue ¿qué? Aprobado. En el caso de Isaías 28:16 nos están hablando de quién. Es una profecía respecto a quién: al Mesías, a Yeshua, a Jesús. Muy bien. Y por eso dice que él, el Mesías, es la piedra ¿qué? Probada. Lo traducen algunas personas o lo traducen las versiones. Es la piedra probada. Pero obviamente en este caso también deberíamos decir que es la piedra ¿qué? Aprobada, porque él fue ¿qué? Probado, como dice la palabra, en todo, pero no se halló ¿qué? Pecado en él. Entonces la palabra bojan, que se usa allí, de la raíz baján, ¿sí? Que se usa en el texto hebreo, esto significa alguien que ha sido probado y ha pasado la prueba. Entonces se usa esa expresión para una persona que ha sido probada, pero que ha ¿qué? Pasado la prueba. Por eso yo prefiero traducir siempre como aprobado, porque cuando se usa esa expresión específicamente, eso denota que la persona o el material que ha sido puesto a prueba ha pasado ¿qué? La prueba. Obviamente en el texto que leíamos de Salmos 11:5 hace 8 días, cuando dice Yahweh aprueba al justo, ¿qué se supone entonces? Que el justo primeramente es ¿qué? Probado. ¿Y en qué es probado el justo? ¿Cómo es probado el justo? En si vive ¿qué? En justicia, en la palabra, en la Torá del eterno Dios, en su instrucción. Por tanto, cuando el Señor lo prueba, lo pone a prueba, lo discierne minuciosamente, mira detalladamente sobre la persona y mira que sí ha cumplido conforme a la Torá de Dios, pues es una persona que ha sido puesta a prueba y ha pasado ¿qué? La prueba. Por tanto, el resultado final es que ha sido aprobado. Entonces, por eso yo usé allí esa expresión: Yahweh aprueba al justo. Y eso, cuando uno lee la parte gramatical del hebreo, es lógico, porque está diciendo que Yahweh aprueba al justo, pero su alma aborrece ¿quién? Al malvado. En pocas palabras, lo que está diciendo es que cuando una persona, todos son probados, todos somos probados, pero cuando una persona es probada y se halla en justicia, pasa a ser ¿qué? Aprobada. Pero cuando otra persona es probada y no se halla en justicia, entonces es tenido como malvado, y el Señor ¿qué? Le va a aborrecer. No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso yo usé esto, y me gusta que me digan estas cosas, porque eso se supone, o eso significa que la persona estuvo ¿qué?
atento. Y el consejo siempre acá para nosotros es: no traguemos entero lo que aquí se dice, lo que yo les digo. Todo páselo, ¿por qué? Por las palabras. Claro, eso es. Aquí yo no soy infalible. Entonces, mis amados, ustedes, su deber es que cada enseñanza que yo doy aquí, o que aquí de alguien, usted, su deber es ir a su casa, tomar sus apuntes y verificar que en verdad esto sea así, para que no le terminen engañando. Amén. Los falsos profetas, apóstoles, no quieren que la gente les verifique nada, estudie. No, esto es revelación de Dios y punto, dicen así. Y no incentivan a la iglesia a eso, porque obviamente si la gente empieza a verificar sus enseñanzas conforme a la palabra, pues la gente inmediatamente se dará cuenta de las falsedades que les están enseñando. Por eso aquí no tememos a eso. Usted vaya, verifique cada palabra. Es más, si puede adquirir el audio, vuélvalo, usted lo vuelve a escuchar, a ver y todo esto. Y seamos como los creyentes de Berea, dice la escritura en Hechos, que todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba, lo verificaban y lo constataban con las escrituras para ver si era verdad lo que él les enseñaba. Amén. Entonces, creo que no sé si queda claro de pronto esto de por qué yo traduje en el Salmo 11:5 la palabra Yahweh aprueba al justo, porque es una persona que ha sido puesta a prueba y fue hallada en justicia, por tanto ha sido aprobada. Esa es la respuesta de por qué yo traduje: Yahweh aprueba al justo, pero su alma aborrece al malvado, al que ama la violencia. Ok, también habíamos visto desde el texto de Sarai o de Sara, la esposa de Abraham, cómo Sara le dice a su esposo Abraham, ¿sí? Cuando él toma a su sierva Agar para tener un hijo, ¿se acuerdan? Para tener un hijo, toma a su sierva Agar, que Sara le dijo: aquí está mi sierva, tómala, y ese hijo que sea para mí. Pero luego Agar, cuando ya tuvo a su hijo Ismael, empezó a ver con desprecio, con deshonra, ¿a quién? A Sarai. Entonces Sara fue y le dijo a su esposo: mira, ahí está tu sierva, me mira con desprecio, con deshonra, ahí está mi afrenta delante de ti, le dijo Sara, la esposa de Abraham, a él. Y esta palabra era la palabra jamás, y que allí, cuando fue traducida al texto griego, la palabra jamás fue traducida con una palabra específica en el griego, que nosotros también la encontramos luego en el Nuevo Testamento, que es la palabra atimazo. Atimazo. Sí, cuando tradujeron el texto de Abraham y Sara, ahí está mi afrenta, jamás. Lo tradujeron del hebreo, jamás. Al griego lo tradujeron como ¿qué? Atimazo. Y esta misma palabra la encontramos también en Romanos capítulo 1. Obviamente hablo de la parte griega porque la carta del apóstol Pablo a los romanos fue escrita en idioma griego. Por eso siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que fue escrito. La mejor forma de entender las escrituras es siempre teniendo en cuenta el contexto. ¿Fue escrito en hebreo o en griego? ¿Para quién fue escrito? En este caso fue escrita a la gente, a la iglesia que se estaba levantando y formando en la ciudad de ¿qué? De Roma, en este caso. Entonces siempre hay que tener en cuenta el contexto. Romanos 1:15 en adelante dice: así que, dice el apóstol Pablo, en cuanto a mí, estoy dispuesto a proclamar las buenas nuevas también a ustedes en Roma. Es decir, que Pablo les escribe a ellos con la intención clara de ir para proclamar siempre las buenas nuevas o el evangelio, ¿no? A ustedes en Roma. Es decir, que él no tenía ningún temor de predicar en Roma. Predicar en Roma no era fácil, pues era la capital del
del imperio romano precisamente. Y hasta el día de hoy sigue siendo una capital, no antes, ya no como imperio anteriormente, pero sigue siendo la capital hasta el día de hoy. ¿De quién? De Italia, ¿no? Italia, capital, Roma, ¿sí? La capital de Italia. Entonces él estaba dispuesto a ir en donde se encontraba la cuna del imperio, en donde se encontraba el mismo imperio que tenía azotado a su pueblo, que lo tenía bajo yugo. Un pueblo que estaba siendo menoscabado por el imperio. Y él dice, pues allá voy a ir. Por en pocas palabras, está dispuesto a meterse a la boca del león. Allá voy. Es decir, uno debe estar dispuesto a predicar la palabra y el evangelio donde sea. Amén. Amén. Yo recuerdo cuando el Señor colocó en mi corazón empezar a hacer algunos viajes a lugares que yo no conocía. Había tenido la oportunidad, para ese entonces yo estaba viajando y viajaba siempre en las capitales. Y eso me recibían muy bien. Me bajaba yo allí en el avión, me recibían, bienvenido pastor, qué bendición. Aquí lo vamos a llevar al hotel. La mayoría de las veces eran muy buenos hoteles, ¿sí? Casi siempre me escogían la mejor habitación, no porque yo la pidiera, la solicitara, ¿sí? Entonces, había tenido la conversación con una persona que me había comentado lo difícil que era llevar el evangelio a ciertos lugares. Y estuve hablando con esa persona y me comentó una cantidad de cosas, de testimonio. Yo decía, tremendo eso, pero solamente me quedé ahí pensando, tremendo, ¿no? Y recuerdo que una vez viajé a otro país y estando en ese país llegué a cierta ciudad y cuando llegué allí me atendieron muy bien. Digamos la ciudad, digamos el país, Ecuador, Quito, ¿sí? Allí, a la capital llegué y me atendieron muy bien y me llevaron a un superhotel, hotel 5 estrellas. No doy el nombre para no hacerle propaganda, ¿no? Pronto me la cobran. Hotel 5 estrellas. Yo, uy, ¿a este hotel? Yo incluso le dije al pastor, y no es muy costoso. No, tranquilo, aquí va a estar usted. Y yo, bueno, está bien, pues si eso es lo que me quieren dar allí. Cuando me fui a registrar, llamaron allí al botones, señor, botones, lleva al señor a la suite presidencial. A la suite presidencial. Pastor, pero esto va a salir muy costoso. Tranquilo, que le queremos dar lo mejor. Y yo, bueno, está bien. Cuando entré a ese lugar allí, a esa habitación, wow. Yo recuerdo que me dejé caer así sobre la cama. No, me tomé así, recibe. Y en la cama caí y pensé, esta es la vida que me merezco. De verdad, o sea, yo no voy a ser hipócrita, ¿sí? Esta es la vida que yo me merezco. Pero no sé, algo pasó instantáneamente. Se los digo así, fue instantáneo. Empecé a llorar y empecé a entrar en una tristeza tan tremenda. Y lo único que sucedía era que se me venía a la mente las palabras de aquella persona. Y me arrodillé y le dije, Señor, gracias por estos lujos, gracias por darme la bendición de estar acá, Señor, pero no me quiero acostumbrar a esto. No quiero que esto sea, Señor, la excusa solamente para predicar tu evangelio. Yo quiero predicar tu evangelio en estas comodidades, pero también lo quiero hacer, así sea, Señor, y se lo dije, en hambre. Señor, por favor. Y dicho y hecho, el Señor empezó a colocar en mí esto. El Señor me había bendecido para ese momento. Y entonces empecé a hacer campañas, actividades misioneras. Y lo primero que hice fue que cuando en Bogotá, donde me encontraba radicado ministerialmente, anuncié que iba a ir a un primer lugar, ¿sí? Al primer lugar que fui,
aquí en Colombia de esos lugares, y que para ese entonces estaba bien grave la situación, fue en el Casanare, ¿sí? Llegué a un lugar, iba a ir hacia un lugar llamado Paz de Ariporo, la primera. Y para ese entonces esto estaba bastante crítico la situación. Y cuando anuncié a mis directivos, a mis jefes, ¿sí? Ministeriales, que iba a hacer una actividad allá, lo primero que me dijeron fue: no, ¿usted qué va a ir a hacer por allá? ¿Ya quiere que lo secuestren? Con esa pinta de gringo que tiene, de gringo chiviado obviamente, ¿no? ¿Sí? Usted ya se va a exponer allá, y con ese apellido raro que usted se carga encima. No deje que vayan otros. Usted siga haciendo lo que está haciendo hasta ahora. No se puede exponer de esa manera. Entonces volví otra vez a hablar con ellos. Le dije: déjenme ir, necesito ir. No. Entonces entendí que debía hacerlo, y fue cuando decidí, de verdad, tomé una decisión. Ya dije: no puedo estar bajo esto cuando me van a impedir llevar el evangelio. Y me fui. ¿Sí? Tal vez algunos dirán desobediente. No, porque yo estaba obedeciendo ¿era a quién? Al Señor. Y yo no puedo agradar a los hombres por encima de Dios. Tengo que agradar ¿a quién? Al eterno Dios. Y me fui y empecé a recorrer. Y obviamente sí viví momentos difíciles. 2 veces tuve un fusil en mi cabeza. 2 veces. Sin embargo, hasta el día de hoy estoy aquí. El Señor ha sido bueno. Y tuvimos la oportunidad de llevar el evangelio a comunidades donde jamás, nunca había llegado el evangelio. Y llegamos con la palabra del Señor. Y llegamos y establecimos allá congregaciones. Pude trabajar con equipos de personas, equipos de pastores de diferentes iglesias, en donde los animales decían: mire, acompáñenme en esto, yo estoy dispuesto a meterme allá, yo les voy a financiar todo, pero necesito que también ustedes se responsabilicen de esta zona y que manden a un pastor y lo dejen allí, porque vamos a hacer un trabajo evangelístico, vamos a llevar la palabra del eterno Dios. Y así lo empezamos a hacer. Y me metí a lugares, mis amados, en donde se cumplió literalmente lo que un día le dije al Señor: así sea, aguantando hambre. Habíamos llevado provisiones para ir a hacer una actividad por allá hacia el Vichada, hacia un lugar donde era muy difícil el acceso. Y llegamos allá y se nos acabaron las provisiones y no habíamos podido salir del lugar. No habíamos podido salir. Entonces, como íbamos con algunas personas de la zona que conocían, porque yo no conocía la zona y había que ir con personas de esta, algunos de ellos dijeron: no nos queda de otra que ir a conseguir alimento. Bueno, ¿y cómo hacemos? No, ya venimos. Y se fueron por allá estas personas y trajeron un armadillo. Y ese día comimos armadillo. Y así terminé comiendo armadillo, chigüiro, danta, lapa, tortugas. Sí, tortugas marinas, tortugas de esas que se dan por allí, silvestres. Sí, porque muchas veces no teníamos ya provisión. Se nos habían acabado y no nos podíamos devolver a traer más provisiones, porque era extremadamente lejos. Y así, Señor. Y aunque muchas veces solamente comíamos una vez al día, nunca nos acostamos con hambre. Comiendo una tortuguita. Rica la tortuguita, me daba pesar, pero había que comérsela. De pronto me dispusieron a escoger: ¿qué quiere? Entre un mico y una tortuga. No, deme la tortuga. No quise el mico. Me faltó comer el mico. Pero pues estábamos allá y obviamente no queríamos, ahora queríamos impactar. Yo decía: no vamos a cazar tanto. Vamos a tratar de comer, y comíamos de las cosas que había allí, sino que son lugares muy agrestes donde no hay mucho que comer. Y pues teníamos que subsistir. Nos bañábamos muchas veces allí en el río. Recuerdo que una vez, obviamente un experto, no había hecho yo eso. Para mí eso era nuevo en realidad. Sí, llegamos a cierto lugar y pregunté: ¿dónde está el baño? Y me dijeron: mire, de aquí para allá, todo eso es el baño. Tranquilo. Imagínense, recién llegado, desempacado yo. Así son las cosas.
¿Por qué? Porque yo les proponía a ellos, les decía a ellos, al grupo con el que hacíamos esto, les decía: llévenme a lugares apartados donde ustedes sepan que nunca se ha llevado el evangelio. Ah, bueno, está bien, y allá me llevaban. ¿Sí? Y obviamente uno citadino pensando, pero allá tuve muy buenas experiencias. Vi el poder de Dios como nunca antes. Vi milagros y sanidades tremendas así de una vez. Claro, era necesario porque todas estas comunidades estaban llenas de maldición, de miseria, de idolatría, de hechicería, un desorden sexual terrible. Tíos conviviendo con sus sobrinas. Una muchacha, sí, de 13 años, una niña de 13 años, embarazada de su tío con el cual vivía, era su pareja, con su tío. Yo decía: Señor, ¿qué es esto? Esto es horrible. Es una cantidad de cosas, de desórdenes. Y empezamos a llevar la palabra, y la palabra trae vida, y la palabra trae luz. Y son comunidades que fueron cambiando y se fueron reestructurando, y quedó allá una esperanza para todas estas comunidades. Por eso uno debe estar dispuesto siempre a llevar el evangelio a donde sea. Amén, amén. A donde sea, mis amados. Y Pablo tenía eso. Y sigue diciendo el versículo 16: pues no me avergüenzo del evangelio. Claro, Pablo iba a ir a predicar, era nada menos y nada más que a la metrópolis, a Roma, ¿no? Era lo más. Y él dice: allá en Roma, en donde se desarrollaban todas las religiones del mundo, que era la cuna de la civilización de entonces, dice él: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que Pablo entendía una cosa: que el evangelio era para todo el mundo, y que en Roma necesitaban el evangelio, que era la cuna de la civilización, que era lo más que había en aquel entonces, que donde estaban los grandes filósofos, donde estaban los grandes pensadores, donde estaba el mismo emperador, donde estaban todas las élites del mundo. Pues allá voy a predicar y no me voy a avergonzar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lamentablemente este texto se usa, es de los textos que más se usan, pero se usan indebidamente. Porque la mayoría de la gente dice: sí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y lo dejan ahí. Pero el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Salvación. ¿Qué es lo que necesita el hombre? ¿Carro, casa y beca? No, salvación. El hombre no necesita casa, carro y beca, que trabaje y lo consigue. Mucha gente tiene esto y ni siquiera conoce de Dios. La iglesia no está para demostrar poder, para que usted se compre el nuevo carro, el último carro. Si el Señor lo bendice, gloria a Dios. Si usted trabaja con ahínco, si no es perezoso, si es buen administrador, si sabe hacer las cosas, si piensa como es, muchas de estas cosas le van a salir bien. Amén. Pero el evangelio es ¿para qué? Salvación. No para que el que venga a estrenar casa, carro y beca. Y no estoy en contra de que usted sea bendecido y prosperado. Hágalo, trabaje dignamente, con pasión, con compromiso. Haga las cosas como son y va viendo los resultados. Pues en el evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: ciertamente el justo por la fe vivirá. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Pablo está diciendo, Pablo está citando, ¿cómo está escrito? ¿Quién lo dijo? El profeta Habacuc. El profeta Habacuc. Pablo está citando al profeta Habacuc. Pablo está escribiendo la carta, pero él dijo, ¿cómo está escrito? Es decir, que Pablo era un hombre que estudiaba ¿qué? Las escrituras. Era un hombre que se tomaba las escrituras en serio. Era un hombre que no solamente las citaba, sino que ¿qué? Las vivía. Pablo conocía
Y había leído muchas veces al profeta Habacuc, y por eso usa la frase del profeta Habacuc: mas ser justo, o ciertamente el justo, por la fe, por la emuná, vivirá. La palabra fe, emuná, en hebreo, emuná, ¿sí? Recuerde que es emuná, asirse, tomarse de la diestra, ¿sí? En este caso nos tomamos fuertemente de la diestra ¿de quién? De Yeshua, nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Él es el motivo de nuestra fe, de nuestra esperanza. Amén. Es en Yeshua. ¿Nuestra fe está en quién? En Yeshua, en Jesucristo, nuestro Señor. En Él está nuestra fe, en Él está nuestra confianza, y no nos vamos a soltar de allí. En Él está. Y por eso dice el Evangelio, pues en el Evangelio la justicia de Dios es la Torah. Tengan en cuenta eso. Siempre que se habla de la justicia de Dios es en relación, y esto lo vemos en Romanos, en relación a la Torah, a la ley de Dios, a la instrucción de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la justicia de Dios, que es la forma también en cómo se le llama o se le conoce a la Torah, esta justicia, la Torah, la instrucción de Dios, se revela por medio de fe y para fe, como está escrito: ciertamente el justo por la fe vivirá. Versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Mire, el ser humano es especialista ¿en qué? En detener la justicia de Dios. ¿Y cómo se detiene la justicia de Dios? Cuando se va en contra ¿de qué? ¿De qué? De la verdad. Y la verdad es la palabra. Entonces, ¿cuándo se comete injusticia? Cuando uno se opone a la verdad de Dios. Entonces esto lo podemos vivir en nuestra vida. Cuando nosotros nos oponemos a la palabra de Dios, estamos viviendo en injusticia, porque nos estamos oponiendo a la verdad. Cuando una sociedad, no solamente una persona, sino una sociedad, se oponen a la justicia de Dios, están viviendo en injusticia. Por tanto, están yendo en contra ¿de qué? De la verdad. Cuando un país proclama leyes que van en contra de toda moral, en contra del eterno Dios, es una nación que va contra la verdad. Y solo el conocimiento de la verdad es el que nos hace libres. Por tanto, una nación que va en contra del conocimiento de la verdad, una nación que va en contra de la verdad, es una nación que permanecerá presa de sí misma, que permanecerá bajo yugo, que permanecerá bajo esclavitud, porque dice la escritura: mas el conocimiento de la verdad les hará ¿qué? Libres. El conocimiento de la verdad les hará ¿qué? Libres. El conocimiento de la verdad les hará libres. Por tanto, cuando yo voy en contravía de la verdad, lo que hago es que me estoy esclavizando. Y por eso Colombia en este caso es una sociedad esclava, que se está esclavizando a sus propias leyes, propias normas, que van en contra de toda moral, en contra de todo lo establecido por eterno Dios, en contra de toda lógica, de todo sentido común. Y dice acá, versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y se pueden discernir por medio de las cosas creadas, hechas. Por tanto, no tienen excusa. ¿Cómo puede llegar el hombre a conocer primeramente a Dios? Entonces, ¿por medio de qué? De las cosas creadas. O sea, la misma Biblia apela a la lógica, ¿sí o no? Si yo les pongo a ustedes acá un pan y les digo: hermanos, hoy les quiero decir que este pan apareció por generación espontánea. De repente las moléculas y los átomos entraron en una reacción en cadena y se aglomeraron, y de repente ¡pum!, apareció el pan. ¿Ustedes me creen a mí? ¿Y por qué no? Si esa es la teoría de cómo apareció el universo, ¿sí? Un átomo entró en inestabilidad, se volvió inestable, ¿sí? Y en esa inestabilidad explotó y dio origen a todo
lo que hoy existe. Y nosotros, como parte de ese origen, somos el proceso de una evolución en donde nuestro ancestro más próximo era el chango, o es el chango, el mico, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Espero que no, ¿sí? Que ninguno diga amén, ¿no? ¿Sí? ¿Ninguno cree que vengamos del chango? Levanten la mano los que creen que venimos del mico. Bueno, entonces levante la cola, pues. Bueno, está bien. Así, entonces, un pan que su contenido molecular y todo esto pues es tan insípido, tan simple, y no creemos que eso haya sucedido, ¿no? Emergido de esa manera. ¿Por qué? Porque el pan da testimonio ¿de quién? Del panadero. Ah, pero yo no lo he visto. Y como yo no he visto al panadero, entonces no creo. Yo ni conozco al panadero. Pero es que el pan me dice que hay un panadero, al igual que un zapato. Yo no puedo decirles que esto fue el resultado de miles de millones de años de proceso que apareció allí de la nada por sí mismo, se formó y apareció de la nada. Da cuenta del zapatero, lo mismo el reloj da cuenta del relojero. Entonces, ¿por qué el universo? Si estas cosas tan sencillas que no tienen ni vida en sí mismas, nos cuesta trabajo creer que aparecieron de la nada, ¿por qué el universo sí? ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué nosotros, que somos una especie tan compleja? Nada más mirar la vida humana, lo complejo que es nada más el cerebro, cómo actúa, cómo empieza, cómo se fecunda la vida, un espermatozoide, un óvulo, y cómo empieza a desarrollarse, y cómo su cerebro crece, y cómo empieza a almacenar toda esa información. Eso es algo tremendo. ¿Por qué nosotros entonces sí? Cuando yo me miro al espejo, yo no veo un mico. Yo veo al Creador. Y no estoy diciendo que yo sea el Creador, ¿no? Lo que digo es que mi vida es testimonio que hay un ¿qué? Un Creador, mi propia vida. No tengo ni siquiera que mirar las estrellas, como dice el salmista, ¿no? Cuando veo la obra de tus manos, las estrellas, cuando veo el firmamento, el cielo, el sol, la luna, un abismo llama a otro abismo, ¿sí? Un río a otro. O sea, cuando contemplo todo esto, él se quedaba abismado contemplando la creación de Dios. No tengo necesidad ni siquiera de voltear a mirar tan lejos. Sencillamente con verme en un espejo tengo el testimonio. Imposible que yo sea el resultado de un proceso al azar. Y si soy el resultado de un proceso al azar, sencillamente no tengo ningún propósito, porque soy un accidente, como lo dijo Stephen Hawking. Soy un accidente. Esta fue la gran conclusión a la que él llegó en su último libro. La vida es un accidente. Y si esto es un accidente, entonces ¿para qué inventamos tantas leyes? Pues sí, comportémonos como tal. Hagamos y vivamos, ¿sí? Si yo asesino, estoy asesinando a un accidente nada más. ¿Por qué lo asesinó? Ah, porque era un accidente. ¿Por qué lo asesinó? No, fue un accidente. ¿Sí? ¿Por qué hizo esto? Un accidente. ¿Sí? No hay sentido, no hay lógica. Y por eso Pablo escribe esto tan tremendo. Y por eso él dice que lo que Dios se conoce le es manifiesto. Es decir, el mismo eterno Dios se manifiesta por medio de ¿qué? De su creación. Esto que nosotros vemos, el universo tan vasto, todo esto que vemos sencillamente es el testimonio del Creador. ¿Cómo no darle la gloria a Él? Si cuando vemos un reloj, a mí me fascinan los relojes antiguos, no los de ponerse acá, sino los grandes, ¿no? Mi abuela tenía, en la casa teníamos uno de esos, y yo era el encargado siempre de darle cuerda, ¿sí? Siempre acá de estarle dando cuerda, ¿no? Y eso suena pan, pan, pan,
pan, cada vez que marcaba las horas, y yo me quedaba viendo fijo eso. Una vez me asomaba por debajo de niño para tratar, lo abrí, para tratar de ver cómo era eso, y esa maquinaria tan tremenda. Y uno se queda viendo todo esto y maravillado diciendo, wow, qué relojero tan impresionante el que hizo esto. ¿Cómo no se va uno a impresionar al ver una de las maravillas del eterno Dios, su creación? Y dice acá, lo invisible de Él, o sea, las cosas invisibles de Él, lo que no vemos de Él, lo vemos por el testimonio de ¿qué? De su creación. O sea, lo invisible de Él, su eterno poder. O sea, ¿cómo podemos ser testigos de su poder? ¿Por medio de qué? De toda su creación. Hoy por hoy que tenemos la oportunidad de conocer más y más el universo, de ver estas enormes galaxias, de ver aquellas estrellas, de ver los cuásares, cómo se comportan, que hoyos negros y una cantidad de cosas y todo eso. Hombre, más aún nos sorprendemos. Tenemos que tener esa capacidad de sorprendernos de la gloria del Señor, su eterno poder. Él fue el que hizo esto. En estos días descubrieron un objeto en el universo. Es un objeto masivo con una masa superior a la del Sol, 17,000 millones de veces superior a la de nuestro Sol. 17,000 millones de veces superior a nuestro Sol. Cuando uno ve esas cosas, wow. Entonces, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es Él? Y dice la palabra que Él sustenta todo en sus manos. Él lo tiene todo sustentado en su mano. Es el poder de su gloria. Sin embargo, el hombre es necio y no se quiere, no quiere dejar que la misma creación le dé testimonio de toda esta gloria, ¿sí? Por eso dice la carta a los Hebreos, permítame le leo la carta a los Hebreos, el capítulo 1, dice el escritor a la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 1, versículo 1, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, Yeshua, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo asimismo ¿qué? El universo. Mire, Yeshua fue el instrumento creador del Padre, por quien hizo, por medio de quien hizo ¿qué? El universo. Y quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta. Por medio de su sustenta todo el universo. Hizo el universo y por medio de él es quien lo sustenta. Y esa palabra que aparece allí como sustenta es una palabra bien especial, porque habla de aquello que hace que todo mantenga en su lugar. Es la palabra que aparece allí. Sí, cuando dice ahí que sustenta, es la que hace que todo permanezca en su lugar, que cada átomo permanezca en su lugar, que cada molécula en su lugar. Por eso usted y yo no nos desintegramos. Y nosotros todos somos conformación de átomos. Pero es que ahí está la verdad, que Yeshua es quien ¿qué? Todo ¿qué? Lo sustenta. Lo sustenta. Y sigue diciendo ahí en Romanos, lo visible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir, entender por medio de las cosas creadas, hechas. Por tanto, no tienen excusa. ¿Tienen excusa? ¿Tienen excusa de decir, no, yo no creo en Dios? ¿Tienen excusa? No. Ya que, habiendo conocido a Dios, ¿por medio de qué conocen a Dios? ¿Por medio de qué el mundo ha conocido a Dios? La creación.
No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en su razonamiento. Entonces la razón empezó a decirles: no, venga, una cosa. Nosotros somos un accidente. Esto empezó con una gran explosión, y a medida que se fueran dando las cosas, por miles y miles de años, se fueron fusionando moléculas con moléculas, hasta que de repente, no sabemos cómo, pero surgió la vida. Y surgió por medio de una cosa muy pequeñita, una bacteria aquí en la tierra, y eso empezó a multiplicarse, esa célula, ¿no? Allí empezó a multiplicarse y se derivó en otras, y fue tomando diferentes formas, hasta que de repente se formó una especie de pez, ¿sí? Un animal acuífero. Estoy hablando pues para que podamos tratar de entender esto. Un animal acuífero, ¿sí? El cual empezó a desarrollar una especie de respiración más compleja, ¿sí? Y desarrolló las branquias y todo esto, pero se vio forzado a salir a la superficie. Y fue cuando, estoy tratando de imitar a uno de estos, ¿no? En su afán de explicar eso. Y fue cuando la necesidad lo llevó a desarrollar pulmones, ya branquias a los pulmones, y ya pudo respirar oxígeno tomado de la tierra, y andaba en cuatro patas, pero necesitaba alimentarse mejor. Entonces se fue poniendo erguido hasta que desarrolló sus dos extremidades, las piernas, pero tenía una cola y todavía andaba así como agachado para los árboles. Y de repente en eso empezó a crecerle el cerebro. Yo no entiendo cómo eso sucede. Es lo inexplicable. Las personas que estudian el cerebro no se explican por qué el ser humano tiene un cerebro tan grande si tan solo usa entre el 10 y el 15% de él. Se supone que un cerebro, es lo que dice toda teoría, se desarrolla de acuerdo a su uso. Por ejemplo, el cerebro de un elefante es pequeño, muy pequeño, más pequeño que el de un hombre, el de un ser humano, ¿sí? Como una nuez. Porque los animales desarrollan su cerebro de acuerdo a lo que lo usan. Lo inexplicable para el ser humano es por qué el ser humano tiene un cerebro tan grande si solamente usa una pequeña parte de él. Se supondría que nuestro cerebro tendría que ser 90% más pequeño de lo que es, porque lo único que usamos es el 10%. ¿Cómo explicar eso? Ahí es donde empiezan las cuestiones científicas. Pues obviamente eso se explica porque el ser humano pecó. El ser humano está dotado de un cerebro magnífico, el cual usaba el 100% antes del pecado. Pero cuando vino el pecado, parte de su desgracia fue eso: se redujo su sapiencia, su sabiduría, su entendimiento. Sin embargo, siguió con la misma masa cerebral. Entonces dice acá que se envanecieron, y entonces salen con un razonamiento a decir: mire, esta es la respuesta, y todo el mundo lo aplaude. ¡Bravo! Premio Nobel. Son los mejores, los científicos, los doctores, y todos se inclinan ante ellos. Sí, ya sabemos cuál es nuestra familia, los changos. Muy bien, gracias. Se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron a sí mismos necios, por lo cual cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los entregó a malos deseos de sus corazones y a la inmundicia. ¿Para qué? Para que deshonraran a Timazo sus mismos cuerpos entre sí. Mire, atimazo, la palabra griega, deshonra, violencia, deshonra, atimazo. La Biblia dice que la tierra se llenó ¿de qué?
de violencia, por lo cual fue destruida. Ahora, ¿por qué la tierra se llena de violencia? De jamás. En hebreo, en griego, atimazo. Jamás en hebreo, atimazo en griego. ¿Por qué entonces la tierra está llena de violencia? De jamás, de atimazo. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿qué? Se ha envanecido en su propio razonamiento. Razonamiento que lo lleva ¿a qué? A apartarse de Dios. Y cada día se envanece más en su razonamiento, se envanece más y más y más. Y cada día se aparta más de Dios. Por tanto, la tierra se va llenando ¿de qué? De violencia. Cuando dice que se envanece en su razonamiento, la Biblia no está diciendo que no debemos aprender a razonar. Lo que sucede es que nos volvemos tan racionales que terminamos siendo irracionales. O sea, usamos supuestamente tanto la razón que empezamos a decir disparates que van en contra de la misma lógica humana. Van en contra de todo, ¿no? De lo que es el orden de las cosas. De lo que es como tal el orden, la lógica de todo. Cuando nosotros vemos cómo se comporta el universo, ¿sí? Supuestamente el universo tiende a una degradación, el caos, ¿sí? Continuamente. Por eso usted apila, digamos, un grupo de alfileres, los apila y los mueve y ellos inmediatamente se desordenan. Y los sigue moviendo y cada vez tienden ¿a qué? A más desorden. El sistema, los sistemas o el sistema del universo tiende ¿hacia qué? Hacia el caos, hacia el desorden. Claro, colapsado todo esto por el pecado. Pero lo único que supuestamente tiende hacia el orden es ¿quién? El hombre, que va cada día mejorando más. Entonces, ¿cómo va a ir en contravía de eso? Son todas las lógicas que hay que aplicar, que los mismos científicos han desarrollado, y es una situación terrible la que se evidencia en eso. Y dice acá: por esto Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, sus arrogancias, sus razonamientos, sí, los entregó a los malos deseos de sus corazones, a la inmundicia, para que deshonraran. Cuando yo me entrego al razonamiento que va en contravía del Señor, lo que hago es deshonrar, lo que hago es empezar a ejercer violencia contra Dios, para que deshonraran sus mismos cuerpos entre sí, para que se deshonraran entre ellos mismos. Versículo 25: estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, a la creación antes que al Creador. Sirvieron a la creación. Sí, yo me pongo al servicio de la creación y no del Creador. Cuando yo digo que yo soy parte del resultado sencillamente de procesos al azar, me hago es parte del mismo sistema y no le estoy dando al eterno Dios el crédito. Dice acá: y reverenciaron sirviendo a la creación, a la criatura, a lo creado, antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando se entregaron a esa arrogancia de sus razonamientos y por lo cual deshonraron sus propias vidas? La propia vida de ellos fue deshonrada, sus propios cuerpos deshonrados, y cuando entramos en esa deshonra estamos en contra de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la debida recompensa de su extravío. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, esa lascivia tan terrible de homosexualismo, es el resultado ¿de qué? De la deshonra, de la violencia que el ser humano en su razonamiento está haciendo. Mire que estamos viviendo los últimos tiempos. Esto fue profetizado por el apóstol Pablo, fue declarado por él. Y él explica que esa deshonra
Sencillamente es el resultado del mal uso del razonamiento. Porque claro, todo demuestra, por el razonamiento, todo demuestra que hay un Dios verdadero, que hay un Dios, que hay un creador. Todo demuestra hacia eso, todo lo demuestra. Inequívocamente hay un creador. Solo que cuando yo quiero poner mis propias normas y quiero vivir la vida loca y quiero vivir lo que sea y quiero vivir lo que yo quiera, pues lo primero que tengo que hacer es sacar del panorama de mi vida ¿a quién? A Dios. Porque Él me está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el pecado. Y yo no quiero saber de un Dios que me muestra qué es el pecado. Por eso quiero hacer de mí mismo Dios. Le doy la gloria a la criatura. Cuando yo no desprecio al eterno Dios, así mismo me hago Dios. Le doy gloria a la creación, a la criatura. Me envanezco en mi razonamiento. No existe Dios. Por lo general, las personas que quieren rechazar la existencia de Dios es porque tienen un grave problema moral. Y saben que el eterno Dios es su primer obstáculo. Y la manera de sacarlo de lado es desarrollando razonamientos propios que los envanecen, que los hacen hacer a un lado, que los llevan a hacer a un lado al eterno Dios, a negar su existencia. Entonces, como eso sucede, entonces lo que Dios hace es que los ha entregado a sus propias pasiones. Quieren vivir por su propio razonamiento, entonces los entrega a sus propias pasiones. Y el resultado de la falta de honra al eterno Dios, el resultado de esa falta de honra sencillamente es todo lo que vemos, toda la descomposición moral que vemos hoy. Por eso dice allí, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando mujeres que se vuelven ¿hacia qué? Hacia las mujeres, lesbianismo. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, homosexualismo, y recibiendo en sí mismo la vida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, porque no lo quieren reconocer, porque es extraño que los homosexuales quieren que los acepten tal como son, cuando ellos mismos no se aceptan como Dios los hizo. Nadie nace homosexual. Nadie nace homosexual. La cuestión es que yo tengo que aceptar la condición con la que Dios me mandó a este mundo. Cuando Dios tomó mi alma y la puso sobre este cuerpo, la condición en la que me puso sobre este mundo fue en la condición de ¿qué? De un varón. ¿Qué debo hacer entonces yo interiormente? Aceptar la condición con la que Dios me mandó. Soy varón. Y como varón me voy a comportar, porque eso es lo primero que demuestro que yo estoy bajo la voluntad de Dios. Con mi vida, con mi propia vida. Señor, me pusiste en cuerpo de varón, gracias. Porque el alma es asexual. No hay alma hembra y alma macho. No, es asexual. Por tanto, cuando el Señor puso nuestra alma, que es lo que estamos nosotros, lo que somos nosotros, un alma. Cuando Dios puso nuestra alma, nuestro cuerpo, nos puso en una condición. A mí en el particular me puso como varón. Y cada varón que su alma sea puesta en un cuerpo de varón debe actuar como tal. Y cada mujer que su alma fue puesta en cuerpo de mujer debe actuar como tal. Eso es aceptar ¿qué? La voluntad de Dios. No, yo soy una mujer en cuerpo de varón. Eso es falso. El alma es asexual. Es aceptar la condición. Y yo acepté mi condición de varón. Por tanto no me rebelo contra Dios. Pero dice acá, por eso dice acá, y no quisieron reconocer a Dios. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, que todo lo que estamos viviendo, mis amados, es sin lugar a duda, mis amados, una demostración total de que la venida del Señor está cerca. Porque si bien el homosexualismo ha existido desde siempre, hoy por hoy se está propendiendo por legislar a favor de él, cosa que no se veía hace años atrás. Usted no veía en las constituciones matrimonios igualitarios.
Y esto se ha expandido por todos los lugares. Y cada día más y más países se suman a eso. Y cada día, hasta que se vuelva algo general y normal. Y dice acá, entonces los entregó una mente reprobada. Esa mente reprobada, la que fueron entregados, es el resultado de haber ¿qué? Deshonrado. Deshonrado, la deshonra, ejercer violencia contra Dios. La deshonra, la violencia es deshonra contra Dios. Y por eso lo estamos viendo, mis amados. Si nosotros no entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos como los de Noé que profetizó el Señor Jesucristo, entonces no estamos en nada, porque la evidencia está allí. Estando atestado, versículo 29, de toda injusticia, claro, por eso hacen leyes a su amaño, a su acomodo, aún leyes que van en contra de la naturaleza, porque están llenos de injusticia. Están atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido la declaración de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No, yo no soy homosexual, pero los apoyo, yo lo di el sí. Yo no soy homosexual, pero yo apoyo el matrimonio homosexual. Habla de los que practican, pero también de los que ¿qué? Se complacen con aquellos. Se complacen con lo que está viviendo. Por eso como iglesia nosotros dejamos por sentado nuestra posición. Vuelvo y digo, no odiamos a los homosexuales ni a nadie. Y que cada persona quiere vivir como desee vivir, es libre. Al fin y al cabo, ellos son los que deciden. Cada persona decide. Pero nosotros dejamos muy en claro lo que sucede. Y eso precisamente es lo que se está viviendo hoy. Eso significa que estamos viviendo los últimos tiempos. Los tiempos como los de Noé, en donde se están dando todo este tipo de cosas. Y se están dando desde las leyes, desde las legislaciones de los países. O sea, no son inventos de un grupito por ahí, ya que le dio por decir eso. No, ya nuestras legislaciones están a favor de eso. Ya nuestros jueces, ahora las notarías y juzgados, todos tienen que empezar a hacer esto. Y si algún juez, algún notario se niega, ¿qué le pasa a ese juez? Lo destituyen o lo mandan a la cárcel por omisión de su cargo, por discriminación y una cantidad de cosas. Mira hacia dónde vamos. Es decir que le toca, o sea, les toca o les toca. Ni siquiera puede decir, ay no, que por cuestiones de mi conciencia me abstengo de casar una pareja homosexual. No, usted es un juez o es un notario, lo tiene que hacer y punto. No lo quiere hacer, renuncie. Ahora, ¿cuál fue la jugada? Voy terminando con esto. ¿Qué hicieron? Ustedes se dan cuenta que también avalaron el cambio de sexo en la cédula, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es decir, que un hombre puede decir que es una mujer y se lo ponen mujer, ¿sí o no? De hecho, se demora más el trámite. A usted le pierde la cédula y se le demora más el trámite a usted recuperar su cédula que a una persona que va en cuestión de minutos, porque para esas cosas son así, rápido, rápido. ¿Quiere ser hombre? Usted es mujer, ¿quiere ser hombre? Listo, hombre, de una vez, le entregan de una vez su nueva cédula. No le dicen a uno, venga dentro de 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses. No, se la tienen para allá, porque ya es ya. Hacia eso van. Entonces, ¿por qué se hicieron eso? Porque si no aprobaban el matrimonio igualitario, entonces tenían la segunda. Porque la Constitución de Colombia, artículo 42, dice
que la familia está constituida por ¿qué? Hombre y mujer. Entonces, ¿qué hacía? Se podía hacer cambiar el ¿qué? El sexo. Yo soy hombre en sexo, pero en la cédula soy mujer. Mire, yo soy mujer. La Constitución dice hombre y mujer. Entonces el homosexual, que es el varón dentro del homosexualismo, se deja hombre. Y el otro que hace la función de mujer se pone ¿qué? Mujer, hombre y mujer. Por todo lado la tenían ya calculada. Hacia eso vamos. Difícilmente retroceden esa ley, difícilmente. Lo que tenemos que hacer es prepararnos cada día frente a eso. Ponemos nuestra voz de protesta, sí, pero difícilmente retrocede esa ley. Antes les van a dar más leyes. De una vez se lo digo, y no soy profeta, sino que entiendo cómo está, cuál es el comportamiento de nuestra sociedad desde las Escrituras. Y las Escrituras dicen que el Señor los entregó a esto y es una mente reprobada y no van a echar para atrás, porque es el mismo Señor ejecutando parte de sus juicios. Entonces, mis amados, estamos viviendo realmente en los últimos tiempos. Por eso no nos debemos alarmar de esto como que ¡oh! ¡Ay, terrible! Sino lo que hacemos es nuestra voz de ¿qué? De protesta. Sin embargo, esto va moralmente de mal en peor cada día. Pongámonos de pies, por favor.